gracias a todos una vez más. Arrancamos este segundo podcast del Barranco. Hoy lo hacemos, L. Muy buenas. Muy buenas, Ale. Lo hacemos en un sitio diferente. El anterior fue en El Horno, en ese centro sociocultural recientemente renovado. Y en esta ocasión estamos aquí en un aula que yo tuve el privilegio de estar en algún momento. Yo no sé tú, la verdad. ¿En algún aula también estuviste tú? Sí, no, este aula me trae muchos recuerdos. Aquí pasé muchas horas jugando al ajedrez, muchas horas estudiando y pasando pues, momentos con los amigos en la infancia. Así que esta aula tiene muchísimos recuerdos para todos los jóvenes, sobre todo del 87, que pasemos muchísimos tiempos juntos aquí. Sí, bueno, estamos en un aula del antiguo colegio de Cercado Espina, aquí de nuestra zona, y donde, bueno, muchas generaciones aquí estudiaron en aquella ya antigua EGB. Exacto. Y luego, bueno, afortunadamente, pues hoy tenemos unas magníficas instalaciones justo al ladito de este lugar, en donde terminábamos de estudiar. En el caso mío, en séptimo, ya luego pasamos a la ESO, y en el caso tuyo, pues estuviste ahí hasta sexto de primaria. Bueno, segundo podcast, y hoy, tenemos, yo creo que la suerte, la fortuna de una persona joven como es el caso de nosotros, con una cierta relevancia por el cargo que ocupa, pero una persona también conocida por todo lo que significa también en el aspecto deportivo aquí en nuestra zona, ¿no? Sí, una persona para nosotros importante en todo lo que tiene que ver su trayectoria, tanto personal como profesional. Hemos estado ligados en muchísimos momentos y muy agradecidos a todo el esfuerzo, las ganas y la ilusión que ha puesto y que a día de hoy, después de tanto tiempo, la sigue teniendo. Sí. Y que es un referente para todos nosotros y que estamos muy encantados que haya podido ser esa persona en la cual vaya a estar presente en este segundo podcast. Antes de decir su nombre, vamos a hablar un poco de algunas características de su biografía. Bueno, es natural de Mogán, de Arguineguín. Licenciado en Actividad Física y el Deporte desde los 17 años, es un dato a tener en cuenta. Profesor de una actividad también muy relevante en nuestra zona, como es el karate. Es el actual, digamos, el que dirige el club de karate Yin Sur de Arguineguín, y además, por lo que se le conoce desde hace mucho tiempo, concejal del Ayuntamiento de Mogán desde el año 2011, primero en la oposición, y desde el 2015 hasta este momento, pues concejal, entre otras áreas, ha sido de deportes del Ayuntamiento de Mogán. Yo creo que con todos estos datos, Luis, él ya lo podemos presentar. Sí. ¿De quién se trata? Pues nuestro amigo, compañero Luis Becerra. Bienvenido. Muy buenas tardes. Déjenme decir que el placer es mío de estar aquí con ustedes, y bueno, esto es un orgullo que me hayan propuesto pues esta oportunidad de hacer un podcast. Es mi primer podcast, nunca había hecho nada antes parecido, y bueno, pues para mí es un placer acompañarles en esta tarde, y como no, pues este pequeño reconocimiento, este pequeño tiempo que van a dedicar en mi persona. Me preguntabas que cuánto tiempo íbamos a estar. Contigo podemos estar 2 días. No podemos estar 2 días, pero vamos a intentar resumir un poco todo lo que ha sido esta trayectoria. A mí me gustaría primero, Luis, porque quizás hemos hablado muchísimo y la gente te conoce mucho en las entrevistas por tu cargo político, pero a lo mejor personal no tanto. Luis, eres de toda la vida de Arguineguín, ¿no? No, yo empiezo a vivir en Arguineguín con la edad de 6 años. Yo cuando nací, mis padres vivían en la que es la zona de San Agustín. Ya sí es cierto que mi padre había adquirido la propiedad, o había empezado a comprar la casa donde actualmente viven ellos, pero estaba en construcción en aquel momento. Una vez pues se finalizó la obra, pues ya nos trasladamos. Yo tenía la edad de 6 añitos, 7 años, justo en el nacimiento de mi hermano. O sea que, bueno, podríamos decir que casi toda la infancia y casi toda la vida, ¿no? El nacimiento, por así decirlo, pero me he criado en Arguineguín. ¿Estudias en Arguineguín, entiendo? ¿Te formas toda tu formación educativa? Pasas en Mogán, ¿no? Colegio 6 Playa de Arguineguín, y de ahí al instituto. Con la curiosidad o la situación de que de séptimo pasé directamente a segundo de la ESO. Fue en ese momento que se mete dentro de lo que es la ley educativa en la ESO, y pasamos pues de séptimo, todos los que estaban en mi clase, a segundo de la ESO, directamente a estrenar lo que a día de hoy es el IES de Arguineguín Lidia Pulido. Y una de las cosas que
quería preguntarte, ¿no? La actividad de karate, ¿no? Que para mucha gente en esa época el karate creo que era una actividad bastante desconocida y creo que como que ha sido ese impulsor, ¿no? Sobre todo a nivel de zona sur, de una actividad, un deporte individual que para muchos es desconocido y que creo que ha sido ese impulsor, ¿no? Y como hemos estado hablando desde los 17 años, ¿no? Sí, cuando llego en el 90, que a la edad de 6 años, nos instalamos en Arinillín, pues directamente fui a entrenar al gimnasio y ya había gente practicando karate. Compañeros míos, amigos y demás. Tampoco existía la oferta deportiva que hay a día de hoy en Mogán, por lo tanto, la verdad que sí tuvo aceptación, es decir, ya por el año 90 había muchísima gente que practicaba la actividad. Lo que pasa que, claro, a lo largo de la trayectoria y que fueron pasando los años, han pasado muchísimas generaciones por ese club. Yo tuve la oportunidad de iniciar la actividad, siempre me gustaron las artes marciales y la verdad que pues que ahí continué hasta que a los 17 años pues mi profesor Agustín pues me dejó a cargo de la dirección del club. Pero ¿cómo llegas? Porque claro, nosotros también somos de generaciones parecidas. Luis, hemos sido más de otro deporte, ya sabes de cuál, del que se jugaba con un balón. ¿Qué era lo que te llamaba la atención o por qué te decides en su momento por esta disciplina? Pues mira, incluso antes de venirme aquí recuerdo en un cumpleaños, un tío mío que desgraciadamente a día de hoy ya no vive, falleció, me regaló para mi cumpleaños una ropa de karate. Y yo no estaba iniciado en la práctica, es decir, no sé por qué motivo me regaló un karateki, como se le denomina a la equipación de karate. Incluso yo tenía por costumbre, cuando me regalaban ropa, mi madre me decía, pero eso es para cuando vayamos a salir, no te lo vayas a poner para ir a jugar, que la rompe o la sucia y demás. Y recuerdo que cuando me la regaló mi tío, me dijo mi padre, ¿sabes para qué? Le digo, sí, cuando vayamos a salir. Dice, no, es una ropa de karate. Entonces, no sé si se me quedó ese mensaje, que cuando nos trasladamos a Arguineguín, pues me inicié la actividad. Es cierto también que un amigo vecino que vivía justo un par de portales más allá de donde viven actualmente mis padres, ya estaba iniciado la actividad. Oye, David va karate, me quiero apuntar. Y también ayudó a que me iniciara en la actividad. Hablemos de tu parte estudiantil. ¿Cómo era Luis como estudiante? Un estudiante normal, no para nada destacado, totalmente normal. Incluso diría que a medida que iba avanzando iba siendo cada vez más llano, desgraciadamente. Con un tropezón importante en la época de bachillerato, quizás coincidiendo con el momento en el que me tengo que hacer cargo del gimnasio, Sí, con una buena llamada de atención a capítulo. Pues claro, evidentemente quien me había dado la oportunidad o de alguna manera me había puesto en mis manos una responsabilidad como la de dirigir un club, tampoco quería que eso afectara a mi evolución educativa o formativa. Entonces me llamaron a capítulo y terminar el bachillerato, hacer esa prueba de acceso y que afortunadamente con un raspón muy raspado en la nota de acceso, pues me dio la oportunidad de estudiar lo que es la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Oye, ¿con cuánto se accedía en aquel entonces, Luis, a la carrera? Si pues con un 5 pasaba. Sí, un 5. Y no tengo vergüenza de decir la nota, pero creo que fue con la media de bachillerato un 5 con 1,011. No, eso sí, y eso se mantuvo hasta que yo también cuando hice la PAU también para entrar y se mantenía la misma nota. Ya a día de hoy pues ha cambiado todo un poquito. Ha subido la media y demás. Yo creo que al final, en ese momento de que se creó, ¿no? Que tuviste que coger la sección de karate, tuviste esa época de bachillerato, luego se te pasó para poder preparar la PAU y al final se te generó esos 2 o 3 años ahí. Yo creo que es la excusa fácil. Es la excusa fácil para argumentar el por qué tuve ese bajón a nivel de estudios y tal, cuando no debería haber sido así. Es decir, era totalmente llevadero poder llevar las clases de karate y sacar buenas notas, pero no sé si ese hecho me descolocó siendo muy joven o no sabría decirte, pero creo que a día de hoy, viéndolo con la mirada que he hecho en aquel tiempo, hubiese sido justificarlo fácilmente. No, es que como empecé a dar clases y tenía las tardes ocupadas, era difícil. Nada por el estilo, había que ponerse y ya está. Y una duda que tengo yo, ¿el karate no te ayudó esa parte de disciplina a conseguir también que en tu día a día, o en este caso en los estudios, ya luego en la carrera,
conseguir esa parte de llevar las cosas de una manera más organizada, ser más disciplinado, tener una organización. No sé si pudiste extrapolar esa parte de la actividad de karate, lo que tiene que ver con nuestro día a día. Yo creo que la disciplina, el orden, la planificación, independientemente que sea adquirida a través de actividad física y deporte, no solo siempre por el deporte, o sea, es decir, un niño que gran parte de su formación extraescolar también la desarrolla a través de cualquier tipo de arte, dentro de las escuelas artísticas o estudio musical y demás, también genera mucha disciplina. Siempre tiene que ir acompañada no de un apoyo, pero por mucho que la hayas adquirido, en determinada edad puedes tener un desliz o una salida de camino y necesitas que alguien te dé un toquito y diga, no te me desvíes, ¿vale? Yeah. Y puede ser que me haya pasado eso siempre, pero siempre he tenido un alto nivel de responsabilidad, eso sí, por intentar hacer bien las cosas. Es más, cuando en bachillerato tuve un tropezón, me acuerdo cómo me sentía. No me sentía nada bien, porque a mí no me hacía falta nada, lo tenía todo y me habían facilitado las cosas y yo sentía que estaba fallando. Entonces, esa parte dentro de mí no estaba cómoda con lo que había pasado. Yeah. Pero bueno, quizás esa disciplina... La disciplina a veces no te garantiza de que todo lo hagas bien, exacto. Pero sí que tu conciencia no esté tranquila porque sabe que no has hecho el bien, que has errado en ese sentido. Y bueno, el hecho de que esa conciencia no esté del todo cómoda también es síntoma de la responsabilidad que tú te haces llevar a ti mismo en la mochila. Pero mira, está bien que lo hayas comentado, Luis, porque muchas veces, claro, todo el mundo te conoce en la actualidad, cree que todo es recto y que el camino es siempre hacia arriba. Y es importante en una sociedad hoy que parece que todo el mundo tiene que hacerlo perfecto y que tiene que llegar mañana al objetivo. A veces las cosas no salen a la primera, pero sí salen a posteriori, ¿no? Yo creo que perfecto no lo hace nadie. Es muy complicado. Todos erramos, todos nos equivocamos, todos podemos tener algún tropiezo. Lo que creo que es más importante quizás que la persona que comete ese error o tropiece se dé cuenta de que lo que ha hecho está mal o que las cosas las podrías haber hecho de otra manera, evidentemente. Oye, ¿cómo luego es esa carrera? ¿Por qué te decides por la licenciatura de la actividad física y el deporte? Me imagino por aquel entonces por todo lo que tenía que ver con el Siempre he sido un enamorado del movimiento, del jugar, del deporte. Me he criado prácticamente en un barranco donde no solo jugábamos a la pelota, sino que nosotros teníamos que crear ese campo de fútbol, quitar las piedras, marcar el campo, hacer las porterías. Si no era el fútbol era coger la bicicleta, si no era coger la bicicleta era ir a coger olas. Siempre me llamó la atención la parte deportiva y mi vida pues se vio ligada al deporte y mi formación profesional del mismo modo a todo lo que viene referido a lo que es la ciencia de la actividad física. ¿Cómo son esos años universitarios? Pues hay de todo. Una ilusión en el primer año tremenda. Con una idea de que iba a ser aquello, con unas asignaturas que decías tú, vaya chascazo de asignaturas, pero que con el tiempo te das cuenta que al final tienes que tocar todos los palos. Quizás a día de hoy lo veo y lo analizo y quizás esté echando una piedra encima de nuestro tejado dentro de lo que es el mundo de la actividad física y el deporte. Pero creo que tendría que tomarse con más seriedad muchísimas cosas. A veces, tristemente, nosotros en la facultad no teníamos cafetería. Y cuando, te lo puede decir Eleazar, que es compañero, cuando quizás el vox populi o como ven el resto de carreras a la gente de educación física mira estos que... Los fiesteros, ¿no? Los fiesteros y los que están todo el día en la cancha jugando a la pelota. Creo que se le podría darle más seriedad. Pero creo que incluso dentro de lo que son las materias o las asignaturas hay mucho contenido, me entristece decirlo, ¿vale? Pero mucho contenido paja. Sí. Pues mira. En un mundo que podría ser muchísimo más rico dentro de lo que es el contenido de la propia carrera. Hay muchísimas áreas y a día de hoy más que las que hacía hace 15 años, que es cuando mi promoción es 2002-2007. Estamos hablando ya casi más de 20 años. Casi 20. La educación física, yo a día de hoy, Eleazar a nivel de entrenamiento de fuerza, me da 10.000 vueltas en la formación dentro de lo que es el trabajo de fuerza. Es porque está puesto en el día su trabajo a día de hoy.
Y eso enriquece y está mucho más evolucionado que el trabajo de fuerza que hace 20 años. Entonces, no sé cómo está a día de hoy, pero sí es cierto que creo que el contenido pudiese ser más serio. Sí, ahí yo creo que te doy la razón, ¿no? Que al final la carrera en sí, pues, tiene muchas debilidades, ¿no? Y creo que se tiene que enriquecer mucho más, sobre todo extrapolarlo más a nuestro día a día, lo que nos hace falta, ¿no? Y creo que hay asignaturas que no te aportan prácticamente poco y hay otras que te pueden aportar más y le podemos dedicar más tiempo, ¿no? Y creo que por esa parte no está formado por ponerte un ejemplo, y puede ser fácil decir, me extraña que lo que estudie un estudiante de medicina, cualquier cosa que estudie un estudiante de medicina, pueda descartar materia dentro de su formación. La controla, luego se especifica o desarrolla su formación específica en cardiología, neurología, pediatría, etc. Yo hago un análisis del contenido total que he estudiado la carrera y un 50% haría así para atrás y diría, no me enriquece, no me hace falta. Es triste. O podría decir, pues un 40% es con el que me quedo. Ya. Sí. Bueno, pasa mucho esto, ¿eh? Sí, no. Sí. Es increíble a veces esto que se repite mucho en distintas formaciones y que pasa en generaciones y no se cambie. Y quizás precisamente o están ahora mismo mandando, ¿no?, en esos cargos gente que a lo mejor tiene este mismo pensamiento. A veces uno no sabe por qué demonios es tan difícil. Yo no recuerdo tocar la parte de la gestión pública. Y si se toca en la carrera, se toca muy a pincelada. Yo no sé si tú recuerdas algo. No, la gestión pública está muy mal gestionada, como dices tú. Al final debería un poquito, pues, organizarse como bien dices tú. Y al final es una rama que pudiese si te quieres tener una parte muy profunda dentro de una carrera de actividad. Sí. Oye, habrá gente que estudie la carrera que quieran ser gestores públicos. Exacto. No solo de un área de deporte o de actividad física de un municipio, sino a nivel de cabildo, a nivel de gobierno de Canarias, de comunidades autónomas. Es decir, hay un campo muy potente ahí. Ya. Bueno, pero como todas las disciplinas, y esto es algo que también se repite mucho, luego uno tiene que seguir. Esto, digamos que es una formación, una primera formación, y a partir de ahí cada uno se desarrolla de manera muy diferente, depende del campo profesional también al cual se dedique. Luego, sin embargo, a contraposición a lo que te estoy diciendo, es una carrera súper multidisciplinar. Tocas desde asignaturas sociales, de medicina, de arquitectura, porque al final cuando ves las materias de instalaciones deportivas tocas diferentes tipos de pavimentos, tipos de instalaciones, biomecánica, que es la parte más física, toda la parte de química con fisiología, es decir, multidisciplinar, porque tocas muchísimas áreas de muchísimas otras carreras, pero no en profundidad y muchas veces con la seriedad que podría llevarse. Bueno, no sé si quieres preguntarles algo más de esto, L, o pasamos a otra parte. Yo creo que por esa parte personal y profesional a nivel de estudios creo que ha dicho bastante, ¿no? Sí, luego... Yo creo que también dentro de lo que es la carrera en sí, si tuviste la posibilidad o en algún momento si echaras la vista atrás, ¿no?, de coger y a lo mejor, pues mire, ¿por qué no arriesgarme y haber terminado los estudios fuera o haber pensado especializarte fuera de aquí o tenías las ideas claras o ya tenías, pues, de alguna manera algo ya más o menos programado para después de la carrera? A todos los alumnos que tengo que estudian en la universidad siempre les he dicho, no dejes de hacer Erasmus, no dejes de hacer un año Erasmus, ¿vale? Yo no tuve la posibilidad de hacerlo, primero porque al mismo tiempo que me saqué la carrera yo estaba trabajando. Yo no podía irme un año de Erasmus y dejar al club del cual desde los 17 años era director y decir, pues me voy y abandono el club. Es decir, no pude porque encima la fuente de ingresos que yo tenía dando clases de karate es la que me permitía a mí, pues, pagarme mis matrículas de la universidad, gastos de transporte y demás, que siempre obtuve el apoyo de mis padres, pero para mí dar clases era mi fuente de ingresos para pagarme la carrera o gran parte de la carrera. Entonces no me permitió salir fuera. Creo que es una experiencia que debiese ser obligatoria para el estudiante, dentro de las posibilidades. Te hace ser más independiente, conoces mundo, te da la posibilidad de conocer muchísimos países. Creo que es una experiencia muy positiva, no solo a nivel educativo, formativo, sino a nivel personal del estudiante. Yo tuve la oportunidad de... Yo tuve la oportunidad y, como bien explica, es una experiencia muy bonita. Y por ese motivo, pues, los 5 años los hice en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tuve que hacerlo así.
Es cierto que el trabajar dentro del ámbito deportivo pues me ayudaba a complementar mucho lo que, con parte de la materia que dábamos en la facultad, me retroalimentaba de la información. Es decir, cuando tenía asignaturas de didáctica o planificación, yo ya partía de la base de que conocía o entendía que conocía parte de lo que era cómo planificar entrenamientos y demás, y al mismo tiempo lo que aprendí en la facultad lo trasladaba, lo transportaba a lo que era la gestión del club, y de alguna manera pues una cosa me ayudaba a la otra también. Oye, terminas la carrera universitaria, 2007, y claro... No, 2007 es mi promoción, yo termino mucho más adelante. Mucho más adelante, porque no bueno. la saco año por año, evidentemente. Vale. Pero bueno, ya estabas trabajando, sí. Terminas y te metes en lo que ha sido tu vida desde los 17 años. Ahí, no sé si tienes tú en ese momento alguna otra cosa en la cabeza, porque ahora hablaremos ya de la otra parte que te viene casi a posteriori, pero cuando terminas la carrera, ¿dónde está tu mente o dónde iba a ir tu objetivo? No termino la carrera año por año, una carrera de 5 años la termino casi en 8, evidentemente yo no tenía, primero la facilidad de la cercanía, es decir, no vivía en Tafira ni estaba en Las Palmas, con muchos compañeros que tenían esa facilidad, muchas horas de carretera, enlazada con un inicio de clase a las 5 de la tarde y salir 9:30 de la noche y dar clases de karate, para llegar, comer, ducharte y tener X horas para el día siguiente. Recuerdas que las clases de marzo, por ejemplo, empezaban a las 8 de la mañana. Entonces, ahí sí que puedo utilizar como justificación, oye, yo trabajaba al mismo tiempo, no tenía la facilidad de llevarlo todo al día. Aparte que también hice mis pinitos, ¿vale? Hubo años de mucha fiesta, ¿vale? Pero termino la carrera y sí lo que hago es meterme un poquito más de lleno en el club. Yo paso de dar 3 veces a la semana karate a empezar a dar clases de lunes a viernes. Amplío la programación con más horas y metiéndome muchísimo en lo que es la parte competitiva también, a crear un equipo de competición de base, donde además creo que me hicieron una entrevista en el Canarias 7 en aquella época y tenía bastante claro a dónde quería llegar con el club a nivel competitivo. Quería ser un referente a nivel regional e ir poco a poco, pero desde la base, sin ir muy rápido. Era complicado porque con la edad que tenía no tenía prisa a conseguir las cosas de hoy para mañana, sino que voy a tardar 10 años en ser un referente a nivel regional, pues venga, los años que hagan falta. Y estuve pues trabajando bastante, me metí de lleno en el club de karate. O sea, quiere decir que tu objetivo en aquel entonces era hacer algo importante en el club. Sí, estaba bien, estaba cómodo, era lo que tenía en ese momento también. Sí es cierto que pensaba en a ver si en algún momento podía opositar para dar clases en un colegio y demás. Se me complicaba porque el CAP, que era el ciclo de adaptación pedagógica, que hoy en día es un máster, se daba en jornada de tarde y yo decía, bueno, yo no voy a poder hacer el CAP porque doy clases de karate y entonces voy a tener que dejar de dar clases. Se me complicaba y me metí de lleno con el club hasta que en el año 2010 pues, se ponen en contacto conmigo para formar parte de lo que a día de hoy es el equipo de gobierno. Bueno, en aquel momento la creación de un nuevo partido para optar a poder hacer algo a nivel municipal. ¿Quieres preguntarle algo a él antes de empezar? Porque esta parte es interesante, sobre todo yo me voy a centrar en el inicio. Eso era justamente le quería preguntar, lo que quizás se desconoce un poco, que a lo mejor lo has contado en alguna ocasión, pero es la parte interesante, no sé. Sí, el mismo lo quería yo preguntarnos, esa parte, ese 2010, que se acercan a ti, te trasladan ese proyecto, esa iniciativa, ¿cómo lo recibes? Y además, Luis, una cosa importante, porque ¿te llamaba la atención la política? Te proponen, cuenta eso, pero lo primero que te digo, ¿te llamaba la atención la política? A mí todo lo que va relacionado con el deporte me llama. Y recuerdo incluso, años antes, que Pino González, que fue compañera en el pacto que hicimos en el 2015, yo formé lista con ella en el año 2007-2011. Fui lista, pero le dije, mira, Pino, yo estoy terminando mi carrera, yo no he terminado mis estudios, mi prioridad es acabar la carrera. A mí ponme, y creo que fui en puestos de reserva. Okay. Pero yo he sido no he sido un gran apasionado ni un conocedor de cómo funcionaba la política en sí. Vale, yo me acuerdo sí de pequeño, no recuerdo ni qué año, de ir gente por la calle repartiendo camisas de aquel grupo que se llamaba AMI. Yo me la ponía y no sabía ni lo que era aquello. Y la gente hablaba, no, un partido y tal. Y yo me imaginaba partidos de fútbol, imagínate. Era muy chico, ¿vale? Era muy pequeñín.
pero no conocía exactamente cómo funcionaba. Es cierto ya que cuando me lo proponen en el 2010 yo ya tenía otra visión y sabía que las cosas se podían hacer de otra manera a nivel deportivo. ¿Y tenías edad ahí? En el 2010 tenías... Pues yo nací en el 83, haz cálculo, 26 años. Sí. 26 años aproximadamente. Un año antes ya yo era padre, Luis, para que te hagas una idea. Pues, imagínate, y yo todavía... 26 años, ¿sí? 26 años. Entonces, me gusta. Primero, uno pues siente también un poco la gratificación de por qué me llaman a mí. También entendía que querían buscar a alguien que estuviera dicho en el tema, que tuviera una formación, que luego uno se da cuenta que los conocimientos que tiene al terminar la carrera son ínfimos a los que a día de hoy controla. Es decir, no sé, se le pasará lo mismo en el ESAR, controla muchísimo más ahora que no sé cuándo terminaste tú la carrera. Bueno, en 2015 creo que está por ahí. Y ahora dominará 30.000 materias más que la que dominaba en aquel momento. Es decir, no por ser licenciado eres un experto, ni mucho menos. Tienes una base, conoces el mundo del deporte y la actividad física, pero evidentemente pues, era un aliciente y era pues, gratificante que se acordaran de ti o se te dirigieran a ti para llevar un proyecto o formar parte de un proyecto como ese, ilusionante en ese momento. ¿Dudas, Luis? Muchísimas. Y esas dudas... Me imagino que como muchas otras veces dices, bueno, ¿valdré yo para esto? No sé si te haces esa pregunta entre las dudas que te surgen cuando te proponen pues presentarte a la política en aquel momento. Hombre, siempre hay una pequeña incertidumbre, ¿no? Yo creo que la visión que tú puedas tener de algo que te apasiona y demás, la seguridad que tú tienes en ti mismo y en lo que tú sabes o crees que eres capaz de hacer, te da esa fuerza y esa fortaleza para ir sin miedo. Lo que no puedes tener miedo es a equivocarte o a tomar decisiones que cuando pase el tiempo digas tú aquí fallé o incluso yo me he dado cuenta de aquí me tendría que haber callado la boca y no decir aquello porque los años me han dado un bofetón y hay muchas cosas que a día de hoy veo de forma distinta a las que podía haber dicho o hablado hace 15 años. Y en aquel momento te enfrentas a ese reto, digámoslo así. ¿Qué político se imagina que va a ser Luis en aquel momento? ¿O cuál? Porque claro, dice, sí, me había interesado por la política, pero no me había metido dentro. Casi no sabía cómo funcionaba. Y de buenas a primeras te encuentras en el 2011 que ya entras a ser concejal y empiezas a conocer un poco cómo funciona de verdad la política. ¿El Luis que se imaginó ser ha terminado siendo? ¿O cómo ha ido? ¿Ha ido evolucionando? Mira, los 4 años de la oposición vamos a hacer un símil con lo que puede ser un entrenamiento, ¿vale? O la preparación de un partido de fútbol. Antes de jugar calienta, ¿vale? Pues esos 4 años de oposición fueron el calentamiento. Pero un calentamiento de esto que cuando entras al campo entras sudando y entras... Dices tú, estoy pisando el campo y estoy activo, que necesitas que haga un sprint, lo voy a hacer. Es decir, fueron tan duros, pero duros, duros, complicados, que creo que fueron muy necesarios y creo que fueron muy importantes para entrar con fuerza en el 2015. Yo a veces he dicho, y creo que tenemos... me he quedado en blanco con la palabra, con la definición que iba a decir. Creo que nos tenemos derecho a decir que llegamos a gobernar dentro de la oposición. Hicimos cosas que impulsaron y que, decir, quizás no se sepa o si se ha hablado de demás, pero yo tenía contacto con todos los clubes deportivos y todos los deportistas de aquella época. Y los llamaba antes de que compitieran, después de que compitieran, a día de hoy lo sigo haciendo. Entonces, yo creo que el deportista o los clubes o las diferentes entidades empezaban a notar una preocupación. Pero si este tío no está gobernando y está en la oposición, pero me llama, me publica, me está dando visibilidad. Al final no era solo la visibilidad que le dabas al deportista, sino también hacía un guiño a sus propios patrocinadores. Yo creo que el deportista se sentía agradecido porque decía, ostras, es que está nombrando a mis patrocinadores y eso a mí me ayuda a que yo tenga un contacto, que el patrocinador siga apostando por mí. A lo mejor no era a gran escala, Alejandro, pero ayudar desde lo que se podía.
¿Y cómo generaste? Porque al final es como una estrategia, ¿no? O al final fue saliendo por ti solo contactar con con el otro. Es que era una cosa básica. Creo que era una cosa que había que tener. Y para hacer eso hay que tener confianza, porque al final tener esa confianza, seguridad, voy a tocar aquí de aquí, como esos 4 años han sido lo duro que han sido, pero tú tenías como esa seguridad, esa confianza, mira, lo que estoy haciendo es que me va a venir Es que yo bien. creía que era básico, era importante, es decir... Pero tenías esa seguridad, ¿no? De que... Sí, pues vamos a dar a conocer a la gente que tenemos aquí, que muchos los conocían, sí, pero conocíamos a David Silva, pero había mucha pollería, mucha gente debajo haciendo sus actividades, y era pues darle visibilidad, preocuparte por ellos. A día de hoy lo seguimos haciendo de otra forma distinta, pero porque ya el contacto lo tenemos. Ahora sabemos que cuando compites, pues los recibes, hablas con ellos, conoces su día a día, qué carencias puede tener, cómo se les puede ayudar. Y al final yo lo que valoro también, porque son 4 años. Tú piensas 4 años que has dedicado tu tiempo. Esa era una parte mínima, es decir, Sí, habían otras... pero dentro de esos 4 años tú estabas haciendo una labor, por decirlo de alguna manera, sin cobrar nada. Pero yo y todos mis compañeros. Exacto. Entonces ahí se puede poner como ejemplo que ese sacrificio, ese esfuerzo, esos 4 años, al final tuvieron sus frutos, ¿no? Que a veces pues cuesta tener esa constancia, esa disciplina, esa responsabilidad, ese esfuerzo. Y creo que esos 4 son un ejemplo claro de que fuiste a por ellos. ¿Los Juegos Olímpicos cada cuántos son? Cada 4 años. ¿Y cuánta gente ha entrenado por conseguir una medalla? Exacto. Y no todos la consiguen, pero sabes cuál es el camino. Y tú decides, pues pongo la carne en el asador y tiro para adelante con este proyecto. Exacto. Y trabajas y aunes esfuerzo con tus compañeros, codo con codo y para adelante. Y creo que la palabra equipo creo que es fundamental en esa época. Eso no lo quites de ningún ámbito, pero de ninguno. Pero creo que ahí eso fue también un impulsor, ¿no? De tener ese equipo alrededor dentro de lo que se formó en esa época para que luego, pues, después de esos 4 años... Pero es que es ahí en todo. Todos en nuestras casas tenemos que hacer equipo. Con tu mujer, con los niños, con la familia. Tú en tu trabajo tienes que hacer equipo. Es cierto que tú eres el cabeza visible de Acebuches Trail Training o tal, pero tú tienes tu equipo que te ayuda a crecer. Alex lo tiene en su ámbito laboral, con su familia. Es decir, yo lo tengo en mi club, de un deporte que es totalmente individual. Bueno, hay apartado competitivo de karate en equipo, pero... Eso es importante recalcar, ¿no? La palabra equipo, ¿no? Para a mí me gusta o intento nunca olvidarme de cómo sale hacia adelante un evento deportivo. Desde ese servicio público que me dota de las papeleras que le he solicitado, a luego al equipo de gente que va y barre todo lo que se ha ensuciado, a todo el equipo de medios de comunicación que van y hacen el reportaje y la noticia, a toda la empresa de alumbrado que te ponen los puntos de luz para que puedas poner los arcos de meta. Al final, ¿qué hace una concejalía de deporte si no hay un engranaje de todas y cada una de las áreas? Del equipo de vías y obras que te llevan todas las vallas para poder decir, tienes que generar ese equipo. Y en todos los ámbitos, por muy individual que tú creas, el equipo es súper importante. Es la clave. Pues, Luis, es que vuelvo y repito, podríamos estar mucho y de detalles que ha dejado toda esta trayectoria que a día de hoy todavía continúa. Pero vamos a centrarnos en el momento en el que te conviertes en concejal de deporte. Yo no sé, lo voy a dejar para el final lo que voy a decir, pero concejal de deporte, 2015, Luis Becerra, después de trabajar 4 años en la oposición, llega... Evidentemente tenías todas las papeletas para ser el concejal de deporte, porque es lo que habías estado trabajando y además es tu ámbito, y te conviertes en concejal del ayuntamiento de Mogán. ¿Cómo son esos primeros días? ¿Cómo son esos primeros meses? Y en ese momento, ¿qué te marcas como objetivo en aquel entonces? Pues mejorar la gestión en general, es decir... dar un servicio de calidad a todos los que en aquel momento eran usuarios del servicio de deportes y darle un impulso al deporte en la calle, darle visibilidad al evento, sobre todo con la tremenda fortaleza y oportunidad que nos brinda nuestro destino, es decir, lo que es el municipio de Mogán en sí, sobre todo en disciplinas que se pueden desarrollar en el aire libre durante todo el año. Y después detalles muy pequeñitos, es decir... Un mínimo detalle, te voy a poner un ejemplo. En la sala de musculación de las 2 principales instalaciones deportivas Calle Mogán, que es la de Mogán Pueblo y Arinií, había unas tablas de entrenamiento donde estaban todos los ejercicios que tenían que hacer los usuarios.
Aquello estaba impreso en un papel modo folio que daba una sensación de dejadez y demás. O sea, el mínimo detalle cambió una perspectiva de cómo tenía que ser una buena tabla de entrenamiento y demás. Reordenación del gimnasio. El hecho de empezar a implementar o generar un calendario de eventos competente a nivel municipal y además reflejarlo a año vista, ¿vale? Que donde todos los interesados de eventos deportivos pudiesen tener el día 1 de enero un calendario de todo lo que se iba a desarrollar en Mogán a nivel deportivo, con una clara planificación y que de alguna manera reflejaba orden. Ayudar muchísimo a las entidades deportivas, ¿vale? No solo en las ayudas económicas, que fue un impulso que desde la oposición, recuerdo que la primera ayuda se dio de forma nominativa a 3 deportistas, aquellos deportistas, no voy a decir los nombres, se dio de forma nominativa y por la presión que generamos finalmente se generaron unas bases para tener unas subvenciones regladas de alguna manera. De ahí han ido saliendo otras muchas. Entonces, todo eso fue lo que nos fuimos marcando en el equipo y fue saliendo hacia adelante. Sí, como no ir de la mano también de los diferentes promotores o entidades deportivas que también querían organizar eventos a nivel municipal y que yo tenía muy claro que la Concejalía de Deporte tenía que ir de la mano con ellos. Sí, yo recuerdo mucho que tocaste pues muchísimo, como bien decías, asociaciones, clubes deportivos, todo lo que estaba ligado dentro del mundo del deporte. Y luego te veía mucho cómo estabas involucrado en todas las actividades, en cada evento siempre estabas presente, colaborando, ayudando, ya no solo la parte económica, sino la parte social y también logística, ¿no? Y que creo que eso es lo que ha hecho que conozcamos a Luis, no solo Luis el concejal, sino Luis el amigo, Luis el que ha estado siempre presente y ha estado siempre disponible para poder ayudar en todo lo que él pudiera. Y creo que eso también ha sido un poco, pues, el Luis que conocemos, ¿no? Es que no solo siempre entendí que dentro del evento en sí tenía que estar, o sea, yo no puedo organizar y que se haga un evento y yo llego y entrego una medalla y me voy. No entiendo qué tipo de trabajo o en ese sentido, ¿qué está aportando el concejal? Sí, quizás una gestión previa administrativa o de permiso y más, pues si eso sabes que tú tienes el equipo de la concejalía, que te lo hará el técnico, te lo hará el coordinador de eventos, que todos tienen su papel y dar la enhorabuena y el agradecimiento a todo lo que hace el equipo de la concejalía, pero el echar una mano en ayudar a montar, desmontar, dar ideas o alternativas, es muy difícil que en el desarrollo de un evento no aparezca alguna hoguera o algo que haga falta. Estar allí presente, que tú puedas coger el teléfono, oye, hace falta esto, y llames directamente a un peón de vías y obras y le solicites eso que falta extra, yo creo que es lo que marca la calidad también. Exacto. ¿Vale? Exacto. Ese aspecto es importante que lo comentes, Luis. Tú que, claro, a lo largo de estos años has ido a otros lugares, has compartido con otros compañeros de otros lugares. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿eso es un poco sale de ti, Luis? Es un poco también, hablas antes de equipo de que, oye, vamos a hacer las cosas de manera diferente, queremos hacer las cosas de manera diferente y esto hay que hacerlo así. Todos entendemos, lógicamente te hemos visto trabajar en el día a día y sabemos perfectamente que eso es lo que debe hacer alguien que está implicado en que se desarrollen y que además se desarrollen bien las cosas que pasan en tu municipio, pero cuando ves a otros compañeros de otros lugares sin nombrar a nadie, la poca implicación que a veces se ve, ¿qué es lo que piensas, Luis? Tú como político que eres actualmente en activo. Pues al final es eso, que el vecino nota la diferencia. No te puedo decir más, es decir, la calle conoce cómo se trabaja en un lado y cómo se trabaja en otro, y muchas veces a nosotros no es que nos agrade, porque no te gusta que hablen mal del compañero de otro municipio y demás, pero muchas veces dicen, a ver si aprenden de lo que se hace en un sitio y no lo que hacen ustedes en otro. Yo tengo la fortuna, y lo digo a boca llena, de que a quien acompaño en este proyecto y ellos que me acompañan en este proyecto, pues casi todos tenemos la misma línea de trabajo. Compañeros que me acompañan tienen la misma línea. No te puede extrañar que termine un almuerzo del mayor en la carpa de la iglesia y ver a compañeros concejales recogiendo sillas y mesas. Eso, ustedes lo han visto, no solo a nivel deportivo. Entonces creo que eso nos hace diferente. Creo que a nivel personal o a nivel de cómo te puede ver la gente, al final no se te caen los anillos, pues es estar con los pies en el suelo y demostrar al vecino que
al final no dejas de ser otro vecino más que está ayudando a la comunidad y que ayuda a los trabajadores municipales también. Cuando hay que echar un cabo a recoger, pues se recoge y no hay problema. Y una cosa que sí que no quiero dejarme pasar preguntar, porque al final todo lo que has estado hablando hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle bastante tiempo. ¿Y cómo has podido compaginar tu vida política, vida laboral, con el club de karate, con la familia? ¿Cómo has podido, pues, de alguna manera, poder sobrellevar todo eso? A nivel de hábitos, a nivel de mantener una vida, pues, lo más saludable, equilibrada posible. ¿Sabes lo que no quiero, Eleazar? Que dé la impresión de que eso es una cosa que sea extraordinaria en mi persona. ¿Por qué? Porque tú haces lo mismo y Alejandro hace lo mismo. Vale, yo no quiero que mi vida sea más complicada que la que puede tener Alejandro, que la puedas tener tú. Quizás la diferencia de la mía y de la de ustedes es que la mía está en el ojo público y la de mis compañeros. Que el vecino ve si trabajas o no y te pueda señalar con el dedo y decirte, no, es que este es un gandul y no hace nada. Claro, al final ¿vale? Todos tenemos 24 horas al día, todos tenemos... Tú tienes tus cosas y te organizas y te planificas, pero me estás haciendo la pregunta a mí, ¿cómo lo consigues tú, Luis? Pues igual de la misma forma que tú. Quizás tú tengas la misma carga de trabajo que yo. O Alejandro también en su ámbito laboral. Lo que pasa es que a mí quien me analiza y me ve, o quizás mis tareas laborales sean más visibles que las de ustedes. Porque a mí quien me analiza es el pueblo. Y tengo que dar cuentas al pueblo y evidentemente también a la alcaldesa y a mis compañeros. Pero me planifico como todo el mundo. A veces pues sacrificando muchísimas cosas. Es decir, mi vida a día de hoy, y lo digo a boca llena, es laboral y familiar. Yo he reducido a día de hoy horas de entrenamiento en mi club para estar más con la familia, porque si no tendría que dar clases de lunes a jueves o de lunes a viernes en el club. Y he tenido que, primero, delegar en alumnos míos aventajados. Tengo que empezar a formar a mis alumnos también a la hora de dirigir clases y yo desahogarme y tener algunas tardes libres para estar con mi familia. ¿Vale? Y a veces pues también sacrifico cosas de la familia porque me tocan cosas obligatorias a nivel laboral como evento. Quizás en qué se puede diferenciar la parte más complicada de mi tiempo es la de ustedes, que la mía a veces no te puedo decir cuándo es. Ya. Sábado, domingo tarde, un lunes a no sé qué hora. No tengo ese orden, sino que me aparecen cosas de forma inesperada. Pero has sabido gestionar bien eso, porque al final, con el cargo político que tú tienes, te llaman aquí, te llaman allá. Saber gestionar eso, ¿no? De alguna manera, corresponder, actuar de una manera, pues, siempre de lo más educada y respetuosa posible. A veces esas señales son las que te indican, necesitas vacaciones. A veces has tenido algún comportamiento o una contesta o alguna actitud que dices tú, párate aquí, que a lo mejor es hora de oxigenarse un poco, ¿vale? Sí. Entonces, eso también te va marcando un poco la pauta de la carga que llevas encima o lo estresado que puedes estar o si es necesario coger un pequeño respiro porque has tenido una señal de lo voy a petar dentro de poco. Es cierto que hay momentos, ¿no? Pero estar organizado un poquito, a veces el día a día te atropella y vas sacando cosas como puedes, pero sí, son muchas cosas. Yo tengo no sé si la suerte o la mala fortuna de que la actividad también privada, que es la del club de karate, conlleva parte de competición, que también me he ido quitando poco a poco, pero no deja de ser trabajo seguir dando de alta al club cuando hay que renovar las licencias, inscripciones a campeonatos, emitir billetes de avión, tramitar hospedajes para cuando salimos a competir fuera, inscripciones de ligas nacionales, etcétera, etcétera, pues lleva también su complejidad. Oye, Luis, a punto de cumplir 12 años como concejal, no sé si tienes algún momento concreto, pero cuéntame qué ha sido quizás lo más agradable y lo más desagradable que te has podido encontrar a lo largo de toda esta trayectoria, que como digo, el año próximo, 2027, cumplirás 12 años como concejal, digamos, en el grupo de gobierno. ¿Con qué te quedas? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Lo peor? No sé. Lo mejor no pasa en un momento puntual, sino de forma genérica y continuada en el tiempo, que al final pues he tenido la fortuna en la política de conocer a la persona que me acompaña en mi vida, que es mi pareja, Alba, que también fue compañera concejala y es la mujer de mi vida, la que me ha dado la familia, mis dos niños, nuestros dos niños,
Y creo que es lo más bonito que me ha pasado dentro de lo que es la política, que no tiene nada que ver con el trabajo en sí, con la gestión, pero me ha puesto delante pues a quien es mi compañera de vida en este sentido, y lo cual pues me ha hecho súper feliz, sigo siendo feliz, y a día de hoy pues creo que es lo que me ha aportado a nivel personal más bonito. Lo más desagradable, hay posiblemente varias, ¿vale? Cuando a veces tienes que saber decir que no, pero con la honestidad por delante tienes que hacer entender a esa persona de que no es posible o no se puede realizar lo que en ese momento te está pidiendo, o porque a lo mejor te pide algo de lo cual no tienes presupuesto asignado y le tienes que decir no puedo ayudarte con esto, pero quizás la otra persona no tiene que sentir de que no se lo está dando porque no quiere. Luego hay momentos desagradables, como en todo, ¿no? Momentos en los que estás en el corre-corre para cerrar un presupuesto o tienes que llevar a reconocimiento extrajudicial de crédito algo que no se pagó. Cosas de la gestión, cosas de la gestión. Y bueno, estos días me escribiste, ¿no? De que había surgido ahí un reconocimiento a lo que es el compromiso social con el deporte, ¿no? De ese premio que se ha llevado el ayuntamiento. Una sorpresa, ¿no? Para ti y para todo el equipo. Totalmente, porque no conocía el programa y a día de hoy desconozco y quiero intentar averiguarlo y saber, me imagino que me enteraré el próximo viernes 20, que es la gala, por quién está compuesto el jurado y cuáles han sido los criterios para que nos otorguen este premio. Porque conozco además a otros muchos compañeros que han sido premiados o van a ser galardonados en otros muchísimos ámbitos del sector deportivo, desde la zona speaker. Creo que hay otro compañero en la parte de eventos o de eventos deportivos. Sí. Tengo una compañera que tú la conoces, Patricia Díaz, que también va a recibir un galardón, no sé en qué premio en concreto. Y me gustaría saber el por qué o qué han tenido en cuenta, qué criterios, pero la verdad que siempre pues, es gratificante que reconozcan un poco la labor, no en mi persona, porque creo que en ese vídeo que hicieron con una videollamada donde nos transmitían ese premio, vuelvo a dejar patente que no es un reconocimiento propio, sino de cada una de las áreas y ámbitos que hacen posible que todo eso se pueda llevar a cabo, pues es grato recibir una noticia en ese sentido. Y yo creo que, Ale, no podemos dejar de lado, ¿no? Lo que ha sido Luis para Sevilla Strike. Sí, pero mira, antes dos cosas, porque no quiero que se me escape. Ya que estamos en un podcast, los podcasts son personales, a veces esto da de enganche. Y claro, de enganche no quiero que dejar de preguntarte, Luis, antes de ese aspecto que también lo vamos a tocar. Queda un año para acabar este nuevo mandato. Son 12 años, que se dice pronto. A mí se me han pasado volando. Se me están pasando volando más todavía. Hemos compartido muchos de esos años y el otro día lo estaba pensando y digo, madre mía, cómo ha pasado el tiempo de rápido, ¿no? Y claro, hay dos preguntas en una. Una, por un lado, si el momento político crees que está acabando en tu persona o si has pensado en ese momento de dejar este lado, o otra también, que también muchas veces he pensado a lo largo de este tiempo y creo que nunca te he dicho, de dar un salto más allá, de no solamente quedarte en Mogán. Queda un año, no sé si se puede decir algo o si algo de esto puedes comentar al respecto. Empiezo por la primera. Sí. Yo creo que hay mucho que dar todavía, se puede dar más. Lo que pasa es que yo no puedo mentir y yo tengo que ser honesto, ¿vale? Y quiero que las situaciones en todas las personas marcan también pues, un posible ritmo, un nivel de involucración o demás. Yo no puedo negar ahora que estoy en un momento no complicado, pero sí especial. Es decir, que yo soy papá junto a mi pareja de 2 niños que a día de hoy son muy pequeños. Y yo he notado y tengo que reconocer, y quizás habría gente que no lo haría y diría que siguen con el mismo nivel. Y quizás lo que voy a decir ahora me esté poniendo una piedra sobre mi tejado y me puedan decir, mira, hasta tú mismo lo has dicho. Que quizás me haya hecho bajar una marcha en mi ritmo, pero porque tampoco puedo más. Tengo 2 niños pequeños, ¿no? Los cuales son totalmente dependientes, que tienes que darles de comer,
vestirlo, bañarlo, y yo tengo que también ayudar a mi pareja, no puedo hacerlo todo ella. Y eso ha hecho que genere en mí también un cansancio, no solo físico, sino mental y de ritmo, que en determinadas cosas me hayan hecho bajar a lo mejor una marcha. Pero creo que lo mejor está por llegar, es decir, creo que cuando salga de esta etapa, que hay que vivirla también y es súper bonita y tiene su recompensa, cuando los niños crezcan y sean más independientes y puedan ducharse solos, comer solos y tal, hay muchas cosas por las que dar y de poner a dar saltos de calidad en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo creo que me queda energía, fuerzas para seguir y seguir dando caña en el sentido del ámbito deportivo. ¿Y del salto más allá de Moguer? ¿Has pensado en eso? No me llama la atención, Alejandro. Y mira que me lo han dicho un montón de veces. A nivel Cabilda, no me llama la atención. Y puedo escupir para arriba y me puede caer encima, o puedo poner los dedos en la puerta y bajarme los dedos. ¿Vale? Pero a mí lo que me ha gustado es el mano a mano. Y veo la política a nivel Cabildo o a nivel Gobierno de Canarias muy distante a lo que es el fango, el barro. Ayudas, sí, grandes eventos, no me llama la atención. Quizás esté cerrando puertas, me esté cerrando puertas a algo que me puedan presentar dentro de muchos años. No me llama la atención a día de hoy. No, me gusta el césped, me gusta el terreno de juego, me gusta, como ustedes me han conocido a mí, venir a tomarme el café con ustedes a las 6 de la mañana y si hay que echar una mano para recoger después o para montar, pues... Y tener ese contacto directo con el deportista, que a lo mejor a nivel de Cabildo, a nivel de Gobierno de Canarias también lo tienes, pero ¿con qué deportista? Con ese deportista que ha conseguido un campeonato de Europa y lo recibes porque ha obtenido una medalla. Me gusta el deporte base, me gusta impulsar a los equipos desde abajo, me gusta el barro. Bueno, te dejo, Eli, ¿por dónde digo? Bueno, para que no se nos alargue mucho, no podíamos terminar este podcast sin un poco pues nombrar a Sebuch Stray, ¿no? ¿Qué ha sido a Sebuch Stray para ti después de más de 10 años? Han sido 10 años de ediciones, pero dentro del periodo que fue el confinamiento, ¿qué ha sido para ti a Sebuch Stray, ¿no? Oye, déjame que me diga una cosa en eso, porque le vas a preguntar que a mí me hizo llorar el día de la rueda de prensa. Es verdad que era toda la emoción, pero es verdad que ahora que hable él, ¿no? Pero creo que aquel día fue capaz de resumir todo, por lo menos lo que a mí se me había pasado por la cabeza, y es verdad que lo habíamos comentado él. Y claro, al escucharlo en voz de otra persona, se nos vino un poco la emoción en aquel día, pero bueno. Di lo que quieras, Luis, de todo lo que ha significado para nosotros este tiempo, ¿no? Yo creo que ustedes han sido un equipo de personas ejemplares para cómo se debe trabajar en equipo. Y ahora ustedes me dirán, Luis, que de puertas para adentro, ha habido mucho que barrer y... Miro para allá, porque estás haciendo por allí. Ha habido mucho que barrer y también tenemos... Voy a hablar claro, porque esto es un podcast y hay que ser natural. También podríamos poner mucha mierda delante del ventilador, encender el ventilador y que salpique la mierda, ¿no? Como se dice. Pero eso pasa en todos lados. Y lo importante es cómo lo solucionas, cómo lo encaminas y cómo al final de todo eso que pones delante del ventilador dices tú, pues mira, hemos llegado a este consenso y se va a hacer esto, pero porque todo el equipo lo ha decidido. Y ustedes son un claro ejemplo de equipo de constancia, no solo a nivel de trabajo, sino en el tiempo. Y no ha sido un aprendizaje que pudiese aprender de ustedes muchos equipos de lo que podrían entender, pues equipos políticos, equipos de fútbol, equipos educativos y demás, sino de quienes vienen debajo. Y es la pollería de ustedes, pues tus hijos, familia que tú tengas aquí. Y de hecho esa visión que he tenido yo siempre de ustedes es la que me ha hecho hoy sentarme con jóvenes del pueblo para ofrecerles la oportunidad de hacer algo relacionado con la Sebuche, en mucha menor medida, pero que entiendo que quizás sea fundamental no perder esa pequeña parte. Primero, porque va a mantener viva una pequeña parte de esa Sebuche Stray, porque de ahí pueden hacer un producto diferenciador de lo que a día de hoy hay en todas las pruebas deportivas de Canarias, puedo decirlo, y porque creo que es importante que el relevo generacional, por muy poco que sea, adquiera un poquito de responsabilidad y ganas de recoger el testigo que ustedes han dejado. Para que dentro de un futuro, 5 o 10 años,
los que hoy tienen 15, 16 años aquí en el Barranco Arguineguín, pues recojan el testigo de algo grande que han creado ustedes. Y creo que esa parte no se puede perder a nivel social. Hoy me he sentado con ellos, Eleazar ha estado presente, Jacinto también, y yo he brindado la mano desde el Ayuntamiento de Mogán para que nosotros darle todo el apoyo logístico, acompañarlos y demás, pero que sean ellos los que creen, generen, sean creativos, presenten sobre la mesa qué cosas se pueden hacer ese día y hacer algo guay a nivel deporte, actividad física, deporte en la pollería, en las categorías infantiles. De ahí puedes quizás nacer un futuro evento destinado únicamente a los niños, porque normalmente en la categoría de niños siempre es un evento principal, que son las categorías grandes, pero acompañada de ese evento principal, la carrera chupetes. ¿Y por qué no hacer que esa carrera chupetes sea el evento principal del día? Yeah. Vale, entonces... Yo creo que también una buena manera de terminar el podcast, Alejandro, y creo que te voy a meter un poquito en un compromiso. Como vimos en su día, Luis pues tuvo esas precisas palabras con nosotros. Yo creo que sería la persona indicada un poco para agradecer a Luis, ¿no? Porque al final Luis ha estado ligado con nosotros desde el principio, desde esa época de la oposición, y luego todas las ediciones ha estado presente, ¿no? Y creo que también pues se merece también ese reconocimiento y esas palabras por toda esa trayectoria y todavía lo que nos queda por recorrer. Sí, también. A ver, sí, lo íbamos a comentar. Yo creo, seguro que más de uno lo ha comentado, Luis, pero sin duda yo creo que no se esconda a nadie que te has convertido en el mejor concejal de deporte seguro, de los que tengamos constancia, por lo menos con uso de razón de la que tenemos nosotros, pero no de Mogán. Nosotros lo trasladamos a mucho más allá, porque es verdad que has marcado un camino que no es nada fácil, que has tenido que renunciar a prácticamente dejar de un lado tu vida personal para dedicárselo a esto, y no es nada sencillo. Máxime, Luis, cuando además sabemos que el mundo de la política es un poco jodido, porque es verdad que a veces uno hace de todo y a ti te ha pasado y aún así no está la gente contenta o son capaces de criticarlo. Por eso yo creo que al final, Luis, es que además yo también, que soy muy, o no me gusta mucho regalarle o que me los regalen a mí los oídos a nadie, creo que tu trabajo y tu trayectoria habla por sí misma, ¿no? Yo creo que lo más importante son los hechos y eso es incontestable. Además, pues ha sido para nosotros incluso un amigo durante todo este tiempo, así que bueno, yo creo que los hechos hablan más que las palabras y qué vamos más a decir, ¿no? Ustedes me han hecho sentir dentro de ese ámbito de equipo, pues parte de la familia. Yo venía muy cómodo a trabajar con ustedes, es decir, no me sentía extraño, o sea, venía con ganas, sabía que me abrían los brazos, es decir, siempre he notado el arropo que me ha dado todo el equipo, pero no solo ustedes como equipo, sino quienes colaboran en ese evento, toda la familia, los mayores y demás. Agradezco tus palabras, Alejandro, tu reconocimiento, porque además vienen de dos personas que son conocidas del mundo del deporte. Yo siempre lo he dicho, la voz del deporte en Mogán no es de quien hace, sino de también quien le da voz, y tú eres quizás el claro ejemplo de todo ello, Alejandro. Agradecerte pues esas palabras con hechos, y a veces pues me he tenido que tragar mis propias palabras, es decir, y aquí otro ladrillo voy a poner en mi contra, ¿vale? Pero creo que es el querer ser sincero con esta entrevista, ¿vale? Yo recuerdo echar en cara a grupos de gobierno que estuvieron 2 años gobernando en la creación de un pabellón deportivo. Y yo voy a cumplir 2 años gobernando en mayo y no hay pabellón deportivo. A mí el tiempo también me ha dado ese palo de que no todo se puede, ¿no? Tú dabas caña a un grupo que, porque llevaba 2 años no habían hecho un pabellón, pues yo he hecho lo mismo. Pero me he dado cuenta de la dificultad que conlleva eso. A diferencia de que nosotros sí tenemos proyectos, suelo y todo arreglado para cuando consigamos el dinero, que en eso la compañera Onalia y alcaldesa Mogán es una fiera, consiguiendo financiación, pero también se ve justificada por una parte, porque teníamos muchísimas carencias en infraestructuras y evidentemente la de un pabellón, aparte de que hace muchísima falta, quizás no fuera la prioritaria. Y siendo sinceros y honestos, quizás sea más prioritario y urgente crear una biblioteca que dé unos buenos servicios a todos nuestros estudiantes que la de un pabellón. Que son necesarias ambas, ¿vale?
Pero sí es cierto que como responsable político tienes que marcar unos criterios y unas prioridades, y estoy seguro que cuando llegue el momento del pabellón, Onalia va a luchar por los millones de euros que cuesta un pabellón y va a estar luchando por ello. Pero son esos golpes que te da la vida de... ¿Y ahora qué vas a decir tú, Luis? Que llevas 12 años siendo concejal de deporte y tampoco hay pabellón. Pues son anécdotas o mensajes que me acuerdo que yo decía en su momento que me han dicho, te podrías haber callado la boquita, ¿vale? Pero creo que el trabajo paralelo a todo eso, pues avala de que hemos hecho todo lo posible y todavía quedan pues, muchas cosas por hacer y seguir trabajando sobre todo con energía, fuerza e ilusión para que todo camine hacia adelante. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que te mantienes vivo y creo que también pues es lo que genera también que por lo menos nosotros, lo que nos toca, pues sigamos con esa ilusión, ¿no? De querer ir haciendo eventos y de alguna manera querer seguir creciendo y tener personas como tú que nos den esa ayuda y también ese impulso, también esa experiencia, creo que es de agradecer. Y al mismo tiempo que se genere esa atmósfera y podamos todos de alguna manera seguir avanzando. Aprendemos todos de todos y nos vamos nutriendo y retroalimentando con las ideas, la forma de trabajar y un montón de cosas que al final pues todos aprendemos de todos y con ese impulso pues vamos creciendo en todos los ámbitos. Oye, pues 1 hora, no le vamos a quitar más tiempo, que tiene que ir a otras cosas, nosotros también. A bañar a los niños y a cambiarlos y Oye, Luis, gracias. Muchísimas gracias a ustedes gracias, y Luis. una vez más en este foro hacerme sentir igual de cómodo que cuando vengo a Cebuche o he estado trabajando a su lado, me he sentido súper cómodo y gracias por este ratito. A ti, Luis. Pues nada, Eles, aquí lo dejamos. A ustedes gracias como siempre. El próximo podcast ya veremos. Tenemos por ahí uno que está ahí pendiente de algo que nos toca muy de cerca. Ya Y como veremos. se decir, estén atentos a las redes. Pues ahí. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias.